Bienvenidos nuevamente entonces a las clases. Como comenté muchas veces antes en las clases anteriores, es muy importante saber los tiempos verbales y en este caso vamos a hablar del present continuous o present progressive, ¿ok? Que se ocupa más que nada para expresar acciones que se están realizando en el momento, ¿ok? Y en español es muy fácil identificar el present continuous porque es el gerundio, ¿ok? Entonces recordemos que el gerundio son las palabras terminadas en endo y ando, ¿ok? En inglés se utiliza el verbo auxiliar to be, el famoso verbo to be, más el verbo en ing. Entonces, veamos de inmediato la estructura del present continuous. ¿Ok? Para decir yo estoy hablando, entonces primero es el sujeto, yo, el verbo auxiliar to be, que es en este caso es I am, ¿ok? Para recordar un poquito el verbo to be, cuando es primera persona, se expresa I am, ¿cierto? Para he, she o it es is, y para el resto, por ejemplo, tú, nosotros, ellos, se utiliza el verbo conjugado como are, ¿ok? I am, he is, you are, ¿ya? No podemos decir I is o he are o they is, ¿ok? Em, Eso es muy básico, ¿cierto? Y luego, siguiendo la estructura del present continuous, el verbo en ing. ¿A qué se refiere eso? Que conjugamos entonces la última parte de la palabra y le agregamos las letras ing. Facilísimo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento ocupamos el present continuous? Fácil. Cuando estamos hablando de una acción que se está realizando en el momento. Y es muy importante, ya que nuestro idioma es el español. Yo siempre le digo a mis alumnos que siempre hay que relacionar el español con el inglés. Es casi imposible para un aprendiz o un estudiante hablar de la manera correcta sin pensar antes en español, ¿ya? Es muy importante. Ahora, el ejercicio que va a hacer el cerebro, no vamos a preguntarnos, em, ¿qué tiempo verbal es este? No, no. Como les comentaba en las clases anteriores, em, al tener esta información ya bien estudiada y repasada, el cerebro cuando empiezas a hablar en inglés, naturalmente comienza a respetar estas reglas. Y lo digo porque de verdad es así. Es muy importante estudiar esta materia que es básica, es como la base del inglés para poder después empezar a hablar estructuralmente muy bien, ¿ok? Correctamente. Entonces, lo importante, siempre digo, es relacionar entonces el español con el inglés. Y en este caso, si por ejemplo, ocupando aquí el ejemplo de la guía, tú estás usando internet o tú estás estudiando gramática inglesa, ¿ok? Entonces ya identificamos que el verbo principal de la frase termina en ando. Entonces ya sabemos que sin necesidad de ocupar un traductor, que ese verbo inmediatamente sería en ing en inglés, ¿ok? Lo demás entonces es como un ejercicio que siempre hemos hecho. You are using the internet. Entonces, you es tú, are estás, en este caso el verbo to be funciona como estar, ¿ok? Y se conjuga tú estás, ¿cierto? Y you are, ¿ok? Tú estás usando entonces using en inglés. Si no sabemos cómo decir usando en inglés, o no, de repente nos confundimos y no relacionamos qué es un ing porque se nos olvidó que las palabras terminando en endo y ando son en ing. Tenemos que buscar entonces el verbo en inglés, cómo se dice usar. Luego, eh,
podemos identificar o podemos conjugarlo a ing. ¿Ok? Entonces, usar en inglés es use y en present continuous es using. ¿Ok? The internet, ¿cierto? El internet. Que en este caso en español no es necesario decir tú estás usando el internet, ¿cierto? Simplemente podemos decir tú estás usando internet. Y después dice you are studying English grammar. Tú, entonces you, estás nuevamente verbo to be, ¿cierto? Según la estructura, sujeto más verbo auxiliar to be y luego la acción principal o el verbo, que en este caso serían ing. Tú estás estudiando, entonces studying, porque estudiar es study, gramática inglesa, English grammar, ¿ok? Como comentaba en la clase anterior, en español, entonces el adjetivo en español va después del sustantivo, ¿ok? Y en inglés va al revés, ¿ya? Si gramaticalmente no nos acordamos qué es el sustantivo, qué es un adjetivo, les recomiendo igual, como comentaba en otras clases, repasar un poquito de gramática en español porque es muy importante, no podemos estudiar bien un idioma si no recordamos la gramática en español, que es nuestro idioma nativo, ¿cierto? Entonces, gramática es en sustantivo, inglesa es lo que caracteriza al sustantivo, que puede ser gramática española, italiana, inglesa, pero en este caso es inglesa, ¿ok? A eso se refiere con el sustantivo y el adjetivo. El adjetivo caracteriza entonces al sustantivo y en inglés es siempre al revés. Primero el adjetivo y después de nombrar todas las características de ese sustantivo, lo mencionamos, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, a ver, otro adjetivo para gramática. You are studying a very difficult English grammar, ¿ok? Entonces tú estás estudiando en español, entonces al traducirlo, naturalmente lo cambiamos, ¿cierto? Primero el adjetivo y después, primero el sustantivo, perdón, y después el adjetivo, lo que caracteriza esa palabra. You are studying a very difficult English grammar, que en español sería tú estás estudiando una gramática inglesa muy difícil, ¿cierto? Es lo más natural que sería. O sería igual lo podemos mencionar como una muy difícil gramática, pero gramaticalmente estaría incorrecto en español, ¿cierto? Bueno, siempre recordar que primero se dicen los adjetivos y luego el sustantivo en inglés, ¿ok? Eso nunca hay que olvidarlo. Y en otra situación que podemos ocupar el present continuous o present progressive es para marcar o describir una tendencia o una acción que está sucediendo en la actualidad, ¿ya? No necesariamente en el momento, pero sí algo que está pasando esta semana, este mes, este año, algo que aún está presente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿Are you still working for the same company? ¿Aún estás trabajando para la misma compañía? ¿Ok? Entonces, aquí, como podemos ver, la estructura de una pregunta en el present continuous es el verbo to be más el sujeto más el verbo etcétera. ¿Ok? Eso lo vamos a repasar un poquito más adelante en esta misma guía. Entonces, otro ejemplo, more and more people are becoming vegetarian. Yes, los vegetarianos, ¿ok? Entonces, más y más personas se están convirtiendo en vegetarianos. Become es convertir, ¿ok? Become.
O, bueno, sí, convertir, bueno, nunca el inglés es literal. Hay muchas veces en que los significados tienen más de, como las palabras tienen más de un significado, ¿ok? Puede ser uno, dos, hasta cuatro o incluso seis significados. Lo importante, yo siempre comento, es que hay que fijarse en el contexto, esa es la clave. El contexto de la frase, el contexto de la situación va a ayudar muchísimo a entender de qué están hablando, qué significa lo que están diciendo, ¿ok? Porque si decimos que, no sé, una palabra literalmente solamente significa esto, nos vamos a confundir porque vamos a ver esa palabra en distintas situaciones. Por eso es muy, muy recomendado estudiar muchísimo los tiempos verbales porque esa es la base que yo siempre lo digo, de hecho, para un buen inglés, ¿ok? Como el inicio de un buen inglés es estudiar los tiempos verbales y luego todo lo demás. ¿Ok? Entonces también present continuous nos sirve para describir una acción o eventos futuros, pero que ya están planificados. Como por ejemplo, nos iremos de vacaciones mañana. En inglés sería we, ¿cierto? Nos, que en este caso en inglés we es nosotros, ¿ya? Pero en español en la frase, en el contexto es nos, refiriéndose se entiende que somos nosotros, ¿cierto? We are, en la conjunción o la abreviación de we are es we're, por si acaso. Después dice we're going. Podemos decir we are going o simplemente we're going, ¿ok? Todo junto. Eso de la pronunciación lo vamos a ir viendo con el tiempo, no se preocupen. Entonces, we're going on holiday tomorrow. Going entonces es el present continuous de go, ¿cierto? De ir, ir. Entonces el present continuous de ir, de go es going, fácil, ¿cierto? On holiday tomorrow, de vacaciones tomorrow, perdón, mañana. Holiday es vacaciones, así como también puede ser un día feriado, también holiday. Christmas holiday es los feriados de Navidad, etc. El siguiente ejemplo es I am meeting my boyfriend tonight. Entonces me reuniré con mi novio esta noche, ¿cierto? También puede ser meet es juntarse, reunirse, etc., ¿cierto? Hay muchos sinónimos de la palabra reuniré, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, estas palabras en español no terminan en endo y ando, ¿cierto? Porque el verbo ing cuando es futuro, ¿ya? Cuando está en futuro en español, obviamente no va a ser un gerundio en este caso, ¿ok? Sino que va a ser es en este caso se dice obviamente en futuro porque es para el futuro, pero es el futuro imperfecto, ¿ok? En español. Entonces, reuniré, iremos, visitarán, ¿cierto? Todas esas palabras hablan de un futuro, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificar el present continuous? O quizás lo vamos a confundir con el futuro simple. No, ¿ya? No es así. Porque en inglés, aunque esté en futuro imperfecto, la traducción de esa palabra va a seguir siendo en ing. ¿Ok? Entonces eso indica automáticamente que es present continuous. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de una acción que ya está programada para el futuro, como nos iremos de vacaciones mañana, ya sabemos también entonces que en inglés el verbo, la acción principal, termina en ing. ¿Ok? Me reuniré con mi novio esta noche. I'm meeting my boyfriend tonight. ¿Te visitarán en el próximo invierno? Are they visiting
visiting you next winter. Y bueno, también sirve para describir una situación o un evento temporal que también está en futuro imperfecto. Él suele tocar la batería, pero tocará el bajo esta noche. Ok, entonces primero tenemos que saber tocar. Tocar. ¿Por qué tocar? Aquí está marcado y aquí dice playing. Play que no es jugar o tocar que no es touch. Entonces, como les he comentado siempre, el contexto de la frase es muy importante. No tienen que enfocarse siempre solo en el verbo, en la acción, sino que de qué está hablando y tratar de imaginarnos en esa situación para poder realizar una correcta traducción, ¿cierto? Entonces, él suele tocar la batería, pero tocará el bajo esta noche. ¿Ok? Entonces, no es un evento que está planeado, no termina en endo y ando. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo identificamos que eso realmente es present continuous? ¿Ok? Por la estructura de la frase y obviamente el contexto. ¿Ok? Play efectivamente es jugar, pero también es tocar un instrumento, ¿ya? También play significa reproducir, etcétera. Entonces yo siempre digo que las palabras obviamente no es literal, no es algo que va a significar solo una palabra, pero si buscan en un traductor, y bueno, yo siempre recomiendo el de Cambridge o la página Spanish Dict. Entonces, play es jugar, ¿cierto? Pero también es tocar, de hacer música, también es para hacer deporte, también sirve para sonar, que lo acabo de decir, como reproducir, ¿cierto? Una canción, también sirve para maquinar, etcétera, ¿ok? Entonces siempre, si ustedes tienen alguna duda o quieren saber un poquito más de esa palabra, la buscan. Ok, entonces, como ustedes acaban de descubrir que play tiene 20 significados en inglés. Ok, que depende del contexto. Siempre esa es la clave, el contexto de la situación. Ahora, si no les calza que en realidad play es tocar, es porque hay que revisar vocabulario. Ok, sería bueno también que no solamente empezaran a estudiar la estructura del inglés, sino que a la vez estudiar vocabulario es muy importante, muy importante. ¿Ok? Porque podemos saber una estructura muy bien, manejarla, pero si nos equivocamos en un verbo, en una traducción de un verbo que quizás para ustedes es obvio, nunca nada es obvio en inglés. ¿Ok? Entonces eso hay que estudiarlo muy bien, el vocabulario y también los tiempos verbales. Entonces vamos a revisar la estructura de este caso, ¿cierto? En ING, que es una descripción de una situación o un evento temporal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces en inglés sería he usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. Entonces él usualmente toca la batería, ¿ya? Pero él he is, que es la contracción, perdón, la conjunción o la abreviación de he is, perdón, la abreviación de he is es his, ¿ok? Ahora sí, ahora sí. Entonces lo podemos decir but he's playing o simplemente but he's playing, ¿ok? Rápido y junto. No es necesario pronunciar bien el he is, ¿ok? Pero para principiantes yo siempre recomiendo modular y decir bien las palabras hasta que ya tengamos un nivel un poquito más avanzado en pronunciación y podamos decir fácilmente but he's playing bass guitar tonight, ¿ok? Vuelvo a comentar que la idea es que cada vez que yo leo una frase en inglés, ustedes la repitan conmigo y así puedan escuchar el acento
y la pronunciación y ustedes repiten, ¿ok? Eso es un ejercicio muy importante. Entonces, otro ejemplo para el ing en una situación o evento temporal. The weather forecast was good, but it's raining at the moment. Entonces, también podemos decir the weather forecast was good, but it is raining at the moment. ¿Ok? Entonces, si lo decimos en español, entonces el pronóstico del tiempo, entonces ya sabemos que weather es tiempo y forecast es pronóstico. ¿Ok? Está al revés, ¿cierto? Was good, era bueno. Was es el verbo to be, ¿cierto? En este caso es ser y el pasado de ser es era, ¿cierto? Entonces, was good, pero, it is raining, está lloviendo, ¿cierto? Palabra terminada en endo. At the moment, en este momento. Después dice otro ejemplo, no, perdón, esta es otra situación que podemos ocupar el ing siempre con las palabras always, forever o constantly para describir y enfatizar una sucesión de acciones repetidas. ¿A qué se refiere eso? Que es algo que siempre hace una persona o algo que se repite muchísimo y que ya sabemos que va a ser así. Entonces, por ejemplo, Harry and Sally are always arguing. Arguing. ¿Qué es arguing? Es, si no lo saben, obvio, eso es discutir, pero como está conjugado en ing, arg, ¿ya? O argue es pelear, ¿ok? Así se dice. Entonces, como les comenté la otra vez, esta página es muy buena porque aquí nos indica los diferentes tipos de conjugación del mismo verbo, ¿ok? Están en español, no hay que cliquear, solamente posicionar el mouse arriba de la palabra que ustedes buscan. Entonces, si buscan esa palabra en inglés y quieren ver, perdón, los diferentes tipos de conjugación en inglés, ponen ahí discutir, to argue, perdón, aquí arg, ¿cierto? Como lo habíamos escrito. Y luego aquí en verbos dice presente participio es arguing, el pasado participio es argued, ¿ok? Etcétera. Entonces, presente, argue, argue o arg, ¿ya? El pasado es argued argued, y el futuro es will argue will argue, o will argue, depende. Sirve de las dos formas, ¿ok? Entonces, esta página explica muy bien cómo funcionan los verbos. La vuelvo a mencionar porque es buenísima y sirve para estudiar muchísimo. ¿Ok? Entonces, Harry and Sally are always arguing. You are constantly complaining about your mother-in-law. Estás constantemente quejándote sobre tu suegra. Y la estructura final, entonces, el torpedo que yo siempre le digo, el present continuous está al final de esta guía. Y sería obviamente sujeto, como lo hemos repasado bastante, de luego el verbo auxiliar to be más el verbo en inglés. ¿Ok? Hay ciertas reglas para convertir los verbos en inglés y las vamos a ver a continuación. Ok, espero que se vea bien. Entonces, este es un video que no hice yo, pero que estoy ocupando para explicarles entonces cómo funciona el present continuous. Sorry. Ahora sí. La niña no se le entiende mucho, así que yo voy a ocupar su video, pero les voy a explicar entonces lo mismo que ella está diciendo. Entonces, el present continuous sirve para hablar acciones, como lo dijimos recién, que están pasando en el momento, para... A ver. Ahí sí.
para hacer planificaciones futuras, procesos también que están en un periodo de tiempo, etcétera, como lo nombramos recién. La estructura, como lo dije, también lo mencioné, es sujeto más el verbo en ing. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa de este video? Es, bueno, repasar lo aprendido y también reconocer algunas reglas para conjugar el verbo correctamente. No es siempre tan fácil como agregarle solamente un ing al final del verbo. ¿Ok? También es muy importante saber que cuando el verbo termina en ahí sí, sorry. Cuando el verbo entonces termina en se le elimina la y se agrega el ing. Esos son verbos, ya sabemos que son irregulares, ¿cierto? Make, take. Y si no lo sabemos, hay que repasarlos. La segunda regla para conjugar el verbo correctamente es que los verbos cortos que tienen una consonante más una vocal más otra consonante, como por ejemplo swim, ¿ya? Ok, ahora sí. Entonces, para aquellos verbos que tienen consonante, vocal y consonante, la última consonante se repite y se agrega el ing, como por ejemplo swim, se escribe swimming con 2M. ¿Ok? Y la otra regla es las palabras que terminan con Y, W o X, no es necesario repetir la última consonante, sino que solamente se le agrega el ing. Enjoying, studying, ¿cierto? Disculpen. Y la regla número 4 es que si termina en IE, por ejemplo, die, se cambia o se elimina esas dos letras y se agrega una Y y luego el ing. Die o die. Die quedaría como dying, ¿cierto? Si no lo entendieron, pueden volver entonces a repetir el video en esta parte y es facilísimo, no se preocupen. No se compliquen, lo pueden retroceder y más o menos captar nuevamente de qué se trata la regla. Ahora, yo siempre he dicho que las reglas son fáciles de aprender porque ahí sí. Son fáciles de aprender porque con el ejercicio eso se repite tanto la misma regla que después de mucho ejercicio, de mucho practicar y de estudiar el present continuous, van a poder manejarlo muy bien. No es algo complicado para nada, ¿ok? Ahora les voy a mostrar unas escenas de películas para terminar y cualquier duda, obviamente, me escriben. También voy a dejar algunos ejercicios para el present continuous. Y bueno, como dije, cualquier duda me preguntan, ¿ok? Ahora vamos a identificar, ahora que ya sabemos cómo funciona el present continuous, en algunas películas el uso de esta conjugación. Entonces ya sabemos que se usa para acciones que están en progreso, ¿cierto? Que están en el momento pasando. Entonces ahí ya podemos ver a la famosa película Taxi Driver, ¿cierto? Que es muy buena, la recomiendo. Y obviamente en esa icónica escena Are You Talking to Me? Entonces podemos ver la estructura Are You Talking to Me, ¿cierto? Fácil. Entonces aquí tenemos una escena de El Mago de Oz. ¡Qué antigua! Entonces me estoy quemando.
Y en inglés sería burning. Melting es derretir, se está derritiendo, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que recordar que cuando hablamos o pensamos en español y la palabra está endollando, sabemos que es present continuous. I'm walking, estoy caminando. Y push you around es empujar. Ok, push es empujar. Y pushing you around es te está empujando por ahí. Taking you off entonces es como despedir, ¿cierto? Y ahí están las escenas de las películas que hemos recién. Cualquier duda, chicos y chicas, cualquier duda, por favor, escríbame. Yo siempre estoy atenta al WhatsApp, ¿ya? Entonces, ahí está la estructura. Estúdienla, hagan los ejercicios que yo les voy a dar y me preguntan cualquier cosa, ¿ya? Un abrazo y nos vemos en la próxima sesión.